Hola a todos los que nos escuchan por parte de CIJ Celaya. Yo soy Alfredo Acuña y en estos días estuve pensando en el nuevo tema que vamos a trabajar aquí en los podcasts y me surgió una pregunta. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado cómo hay personas que aparentemente viven en una situación complicada y esas no salen, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, esa persona, hay muchas opciones, hay muchas cosas que podemos hacer, a mí se me ocurre tal y tal, esta persona podría hacer esto y lo otro. Entonces generamos esa opinión a partir, muchas veces, de un prejuicio. Pero ¿qué pasa cuando vamos más a fondo de la situación de la persona? Cuando le preguntamos a alguien si la conoce, cuando incluso conocemos a esa misma persona y nos relata cómo es historia, o nos habla de esas cosas que vivió y cómo esas situaciones la fueron llevando a ese estilo de vida que a lo mejor no es tan saludable que lleva, ¿no? Esto hablamos de cuestiones de adicciones que se tratan mucho aquí en CIJ y ha habido varias publicaciones que se han hecho, varias infografías respecto a un tema interesante que son los factores de riesgo y factores de protección. De pronto escuchamos esta palabra, ¿no? Factores de riesgo, de protección. Pero ¿qué es en sí esto, este concepto de factores? ¿De qué se trata? Y es lo que vamos a empezar a hablar hoy, pues para estar más al pendiente de nosotros. Una manera de conocer estos factores pues es sabiendo qué son, cómo se llaman, qué tipo hay, cómo podemos nosotros observarlos en nuestro entorno, incluso en nuestra vida propia, y entender que la ausencia de estos o la falta de estos factores generan muchas problemáticas en la vida de las personas y que la existencia de los mismos también puede promover que esta persona salga. Es decir, no casarnos con la idea de que alguien está ahí porque así lo quiso, sino entender que fueron diversas situaciones que se fueron dando que los llevaron a esa situación en la que se encuentra en ese momento. No nada más en las adicciones, sino en problemas de salud, en problemas de trastorno psicológico y en un infinidad de problemas económicos, etc. Entonces, ¿qué es un factor de riesgo? Bueno, un factor de riesgo se entiende como un atributo, una característica individual, condición situacional o contexto ambiental que incrementa la probabilidad, en este caso de las adicciones, de uso y abuso de drogas o mantenimiento. En otro contexto, pues son aquellas situaciones o características personales de la situación que estoy viviendo o del contexto en donde me encuentro que me pueden llevar ya sea a la delincuencia, que me pueden llevar a la desnutrición si vivo en ambientes de pobreza, que me pueden llevar a la falta de empleo, al rezago educativo. Entonces, estas situaciones que ponen en riesgo el bienestar de nosotros como individuos. Por lo tanto, el caso contrario, el factor de protección es también una característica, también un atributo, una condición situacional y en un contexto ambiental, pero que reduce o atonea la probabilidad de que esto que hablamos, esas cuestiones negativas, no se presenten o se presenten de una manera muy reducida. Hay un autor que también nos habla de esta parte que se llama Clayton, en 1992, pues nos explica cómo funciona esta situación de los factores. Entonces dice que, si está un factor presente, hay una probabilidad, como si no lo hubiera. Pero no quiere decir que este factor necesariamente va a marcar una diferencia. Lo que es cierto es que existe una serie de factores que se van relacionando que nos pueden llevar a esta situación de las que hablamos. Y que estos factores se pueden medir. O sea, son factores que tienen muchas dimensiones, se pueden medir, y que con una intervención directa o detectar estos factores como un inicio, pues sí pueden cambiar la situación de la persona o incluso de la familia. Entonces vamos a hablar un poco de esto. Por ejemplo, hay factores que se pueden dividir en factores familiares. ¿Qué sería un factor de riesgo en esta cuestión de familiar? Pues una baja supervisión familiar, una baja disciplina, conflictos constantes, e incluso la historia de la familia, si hay personas que tenían adicciones en la familia, si hay personas que robaban, que estaban en la parte del delito, si hay una pobreza que se trae desde hace mucho tiempo, eso va a marcar también parte del desarrollo del individuo, incluso bajas expectativas para el éxito, abuso físico, entre muchas cuestiones. ¿Qué pasaría en un factor de protección?
Bueno, desapego familiar, un sentido de confianza positivo, una dinámica de familiar positiva, o sea, una relación, qué actividades, qué cosas están haciendo, cómo se mueven los vínculos dentro de la familia y unas expectativas altas, ¿no? De que podrás lograrlo. También, pues el problema económico podría ser también un factor de riesgo, la desorganización. En cambio, entendiendo que también la comunidad en este caso sería parte, de que hubiera un sistema de apoyo en la comunidad, instituciones, redes sociales y sistemas de los que estamos hablando. También esto se puede trasladar, estos factores, a una cuestión como de la interacción que tenemos con nuestros iguales. Por ejemplo, si tenemos compañeros que tienen conductas delictivas, si tenemos compañeros que tienen conductas de consumo, esos también son partes de factores de riesgo en esta situación de la relación. Pero si yo además me relaciono en factores de protección con personas que no consumen, que no delinquen, que tienen una vida saludable, que son deportistas, esto va a influir también directamente en mí. Igual en la escuela es un sistema también donde el bajo rendimiento académico es un factor de riesgo, el poco apego a la escuela, incluso el tamaño de la escuela, el tipo, las conductas que se dan dentro de la escuela. Hasta la lejanía de la escuela puede ser un factor de riesgo para que ya desistamos por el costo de trasladarnos o por la peligrosidad que se vive en los diferentes caminos que uno puede tomar. Entonces nos damos cuenta que estos factores ahorita que estamos tratando apuntan más a la cuestión social, a la cuestión cultural. Incluso la cultura se puede entender como un factor de riesgo, si es que donde vivo, en el lugar donde existo, en la comunidad donde estoy, se tiene una forma de pensar que no siempre es la más adecuada o la que me da más beneficio. Pero ¿qué pasa también con estos factores individuales? O sea, ¿con qué cuento yo? Un factor de riesgo puede ser biológico, si yo tengo alguna enfermedad que me pueda incapacitar en algún momento. Los factores psicológicos y conductuales, los que hablábamos, y rasgos de personalidad. Si yo tengo a lo mejor una conducta evitativa y no asisto y no hago, si yo a lo mejor soy una persona bastante iracunda y tengo problemas constantemente en mis relaciones, son factores que me van a limitar en el desarrollo. Pero también hay factores de protección dentro de esta parte de individual, y pues que tenga yo a lo mejor relaciones sociales positivas, que yo tenga resiliencia, que ya habíamos hablado de ese tema, aspiraciones a futuro, un buen rendimiento académico, que yo tenga una vida espiritual sana, ¿no? Que tenga habilidades sociales y que crea en mí, que crea que yo puedo realizar las actividades. Entonces con esto entendemos que estos factores son hechos o situaciones que se van presentando y que en muchas de ellas no tenemos un control total en nuestra vida, pero que sí podemos buscar promover un cambio. Estamos de acuerdo que, por ejemplo, en el contexto en el que vivimos, que puede haber mucha violencia, es difícil que yo cambie ese contexto, pero si yo voy desarrollando recursos personales, pues es probable que pueda salir de esa situación. Y esto que se habla aquí en este podcast es importante porque vamos ubicando estos factores que mencionamos, que son ejemplos y que hay muchos, para también comprender nuestra historia de vida personal y poder mirar al otro desde otro lugar, evitar sobre todo el prejuicio, la discriminación y entender que esas personas están en un sitio por algo, que hay una serie de situaciones y acontecimientos que los llevaron en ese momento y que atrás de nosotros también hay esa situación. Y que estos factores tenemos que estar al pendiente y tenemos que buscar la manera de cambiarlos. ¿Qué podemos hacer? Podemos acercarnos a alguna institución, podemos acercarnos con profesionales de la salud, podemos generar empleos dentro de nuestra comunidad, dentro del sector donde vivimos. La contaminación es un factor de riesgo, ¿no? Y que también nosotros podemos volvernos miembros activos de la sociedad, podemos hacer un cambio. Esa información que se difunde en SIC es importante. Eso nos puede ayudar a que a la gente identifique si cerca de su familia incluso hay un factor de riesgo. Y también con qué elementos cuenta, porque no todo es esa parte negativa. Y asumir que esto es personal,
que esto es ilusional, que muchas cosas que no están en nuestro control, pero muchas otras sí. Espero que hayan disfrutado un poco este podcast donde hablamos de estos factores que solemos escuchar y redirigir un poco ese pensamiento y analizar en qué situación estamos, qué nos llevó ahí y qué podemos hacer para cambiar. Sigan visitando la página, los invito, y comenten aquí si ustedes han identificado algún factor de riesgo o de protección, ya sea en su comunidad o en su familia, y cuáles les gustaría también desarrollar. Fue un gusto estar con ustedes y nos vemos en una próxima emisión.